En este último tramo vamos a hablar de la conflictividad laboral en el 2025. Este es un índice elaborado por la Universidad Católica hace 30 años. Eloísa González es docente e investigadora y se encuentra junto a nosotros. Bienvenida, Eloísa. Muchas gracias por la invitación. Estos años también permiten ver una tendencia, ¿no? Permite saber cómo se comporta año a año los distintos conflictos dependiendo del año. Es como el que está del otro lado seguramente lo primero que se le viene a la mente es llega el invierno, conflicto en el gas, por ejemplo. Sí. Pero más o menos para empezar a entenderlo. Lo dijiste perfecto. Sí, ¿no? Dijiste perfecto porque al final cuando nosotros miramos lo bueno de tener una serie estadística tan larga, porque son 30 años, uno ve eso, ve qué cosas se repiten, cuáles son los patrones, cuáles son los ciclos. Y bueno, y esto que vemos hoy, que nos permite ver los 30 años del índice de conflictividad, nos muestra cosas parecidas a lo largo del tiempo, algunas más reactivas o que tienen que ver con propuestas concretas de los distintos gobiernos, digamos, en cada quinquenio, y otras un poco más estructurales, ¿no? O sea que ahí la coyuntura y la estructura siempre están como juntas en tensión, pero no tenemos sorpresas. O sea que analizamos 30 años y en realidad hay picos acompañados de moderaciones y es como, yo siempre digo que la gráfica de los 30 años es como un electrocardiograma, porque sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y en algún momento, bueno, podés ir estudiando, por supuesto, cuáles son estas tendencias, cosas que son muy predecibles y que nosotros ya sabemos que van a ocurrir, como frente a una nueva ronda de negociación colectiva o frente al presupuesto, digo, hay como eventos que ya sabemos que la conflictividad se va a aumentar y que nuestro índice se va a aumentar, igual que los paros generales. Sí, con respecto a eso, ¿cómo se correlaciona con las noticias que nosotros vamos dando del cierre de determinadas empresas, el sector de la industria? ¿Eso se ve reflejado también, por ejemplo, en este 2025? Sí, en el 2025, si yo miro el índice, y está bueno recordar que lo que nosotros medimos son jornadas perdidas, o sea, cuánto tiempo se pierde de actividad laboral por el paro, y es un coeficiente que se hace con la cantidad de gente que se adherió a ese paro. O sea, es como un juego ahí que no importa, pero que el resultado, digamos, tiene muchas veces que ver con, con la ponderación que tenga, la cantidad de gente que tenga ese sindicato afiliado y que efectivamente para, y bueno, y la duración del paro. ¿Por qué te digo esto? Porque hubo conflictos en el 2025 que quizás resonaron muchísimo porque son sustantivos para la economía, para la sociedad, etcétera, pero que no necesariamente en nuestra estadística quedan tan reflejados, o sea, ese vínculo no es tan directo, no tiene esa correlación positiva, porque nosotros lo que medimos puede pasar que haya un conflicto que digamos, los cierres de la empresa, si no hay paro, yo no los mido. Claro. O sea, los cuento, porque todos nuestros informes tienen contexto económico, jurídico, qué pasa, ¿no? No es que me olvido de eso, pues es una parte, de nuevo, sustantiva de las relaciones laborales. Pero en el índice a veces, bueno, nos queda como de alguna manera vos tenés que medir, y yo no puedo medir lo que está latente o lo que capaz pasa, ¿o no? Una medición estadística implica un corte de actividad, o sea, que yo pueda medir horas, y eso implica determinadas cuestiones que, bueno, que te muestran igual tendencias muy claras. Estos 30 años para mí hay tres cosas que son como básicas, que es una, que el conflicto es natural en las relaciones laborales y desde el 95 hasta ahora. Sí, descartando, por ejemplo, eso que se dice que un gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, el PIT-CNT o el sector de los trabajadores no le realiza paros a un gobierno frente amplista, por ejemplo. Claro, eso no es así y eso ya vemos que no es así. Es verdad que hubo momentos, por ejemplo, si yo miro solo el 2005, antes de tener, ¿no?, lo que hasta ahora, pero digo, el 2005, el primer gobierno del Frente que asume, la conflictividad bajó sustantivamente. Pero bajó porque era la primera vez que el Frente ganaba, porque viene con un programa de gobierno y con un montón de políticas sociales y laborales que, digamos, tienen afinidad con lo que el movimiento sindical también reclamaba y pedía hace un montón de tiempo, reinstaura los consejos de salario, la negociación colectiva. Bueno, evidentemente ahí hubo una especie, como se le ha dicho ya muchas veces, de luna de miel, pero eso después, digamos, eso fue un tiempo y esa luna de miel, como toda la luna de miel, se acabó, ¿no? Y ahí empezó digamos, la vida cotidiana de expectativas. Vos tenés un gobierno de tu afinidad ideológica y tenés expectativas.
Tenés mayores expectativas. ¿Y qué pasa con la comparación del primer año del gobierno pasado, que era de otro signo político? Bueno, ahí va. Eso también es otro punto. Nosotros esperábamos, en 2020 esperábamos muchísima más conflictividad. Primero porque los primeros años de gobierno, en esto de la serie, ya tenemos estudiado que la conflictividad aumenta. Y a su vez, después de 15 años un gobierno frente amplista con un gobierno de la coalición, yo dije más de una vez, va a subir la conflictividad, se va a incrementar. Obviamente esto no pasó, pero no pasó por un evento, digamos, de cisne negro, como le decimos siempre, que tiene que ver con la pandemia global y que tiene que ver con que la gente no podía salir a la calle. Y que obviamente las energías estaban puestas en otro lado. Si no hubiera habido pandemia, hubiera sido esperable que la conflictividad fuera más alta. Sin duda, sin duda. Sin duda que sí, eso no lo dudo. También, y de hecho hubo momentos de mucha conflictividad en el gobierno pasado, 2023 fue un año de mucha conflictividad. Pero lo que veo en perspectiva, o sea, lo que me da esta posibilidad de mirar los 30 años es ver que tanto la conflictividad que es provocada por las reformas de la seguridad social, por un cambio de política, por ejemplo, por la LUC, por la reforma de la educación, históricamente ha sido así. El movimiento sindical lo primero que hace es reaccionar ante este conjunto, por ejemplo, de reformas. Y ha pasado con otros signos políticos, digamos, que también se disparan conflictos y aumenta la conflictividad por esos mismos temas. Entonces, de nuevo, y a eso iba cuando dije hay por lo menos 3 cosas que aprendemos en estos 30 años. La primera, que el conflicto es natural. La segunda, que los temas se repiten. Vamos viendo las 3 décadas y tenemos discusiones de salarios, discusiones de condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, sobre todo, si uno mira los inicios del índice, saltaba mucho el tema de la seguridad, de los fallecimientos en la construcción. O casualidad, seguimos con estos mismos problemas. También temas de presupuesto, también temas de el sector público, temas de industria, o sea, muy parecido. Yo miraba los informes de los primeros años que hicieron mis compañeros, yo no estaba en esos inicios, y veía temas recurrentes que ahora escribimos nosotros también en nuestros informes y que no tienen tanto que ver, o sea, son temas como estructurales que en las relaciones laborales de Uruguay están en esa agenda y siguen siendo tema de reivindicación y de paro, ¿no? ¿Cuál es el tercer elemento que mencionabas? El tercer elemento es que encuentro que a pesar de todo esto, Uruguay es fuerte institucionalmente, porque también a veces perdemos perspectiva, pero comparado con la región, tenemos negociación colectiva, diálogo social, tenemos instancias. Somos pocos, conocemos a los dirigentes sindicales, a las cámaras, se conocen entre ellos, pueden sentarse a conversar. Eso es una virtud enorme para cualquier sistema de relaciones laborales, que a veces la dejamos pasar. Entonces, parece importante poner arriba de la mesa que si bien hay temas que se discuten periódicamente, digamos, y que no se salen, y que quizás a veces uno dice, bueno, qué lástima que no se esté hablando de esto otro, o de la tecnología, o se habla en sectores o en cosas muy concretas, pero a veces no tenemos la chance como de ampliar un poco la mirada, ¿no? Y uno ve como las mismas cuestiones. También es interesante ver que esto que se repite te permite gestionar mejor el conflicto, porque si vos estás ante 30 años en que más o menos, pasan las mismas cosas, digo más o menos porque evidentemente los contextos cambian, la economía cambió y va cambiando y demás, pero ante la misma, ante momentos similares en la historia, primer año de gobierno, último, que la conflictividad baja, en el medio, que en general pasan cosas de acuerdo a cuando toque la ronda de consejo de salario o la decisión del presupuesto, y después los cierres, en este momento estamos con un foco, no en el índice, pero sí en las relaciones laborales de Uruguay, con un foco muy importante en todo lo que es cómo toda esa gente que se está quedando sin empleo, muchas de ellas muy calificadas, cómo se reinserta, qué políticas estamos generando de transición que efectivamente, que sean efectivas para que la gente no quede fuera del mercado de trabajo. ¿Qué estamos pensando con anticipación algunas de estas cosas? ¿O estamos esta idea de no ser un bombero, sino de ser más bien arquitecto del sistema, ¿no? Que obviamente es más difícil. Sí. Y claramente se ve que no. Porque si estamos en los mismos problemas empantanados hace 30 años, con respecto a lo que te preguntaba, vos decías que tiene que ver con, me imagino, pasa también por los sindicatos más grandes que logran esos paros más masivos, ¿no? Que son los que han marcado más la conflictividad. Sin duda, marca la cancha, marca la conflictividad, y también en Uruguay tenemos conflictos que son
esto que los sindicatos más grandes, o con mayor adhesión, digamos, y sectores más potentes, generan más ruido, que esto es natural, como pasa en cualquier economía, pero también están aquellos temas que no son tan típicos, digamos, de la conflictividad clásica o laboral que uno puede estudiar en un marco teórico de una universidad, ¿no? Los conflictos clásicos, sino que son plataformas reivindicativas, mucho más amplias, vinculadas con derechos humanos, o con algunas cuestiones que pueden ser más ideológicas. Ahora tenemos, por ejemplo, el paro del PIT del 8 de marzo, perdón, que también vieron que está habiendo... el tema antiimperialista que ha generado tanta polémica. Claro, que a veces lo que ocurre es que mezclamos, y mezclamos, cuando uno mezcla ideología con algunos temas que requieren mucha atención, atención inmediata para la sociedad, sea para las mujeres, o sea para cualquier otro colectivo, hay actores que se empiezan a ir, digamos, convocamos menos, porque si yo me sesgo, y para mí, yo estoy bastante convencida, estudiando relaciones laborales, que es al revés, que uno tiene que tratar de quitarle, más allá de que la impronta ideológica está en cualquier sistema, y digamos, en este caso estamos hablando del PIT, pero podría ser también las cámaras o cualquier otro actor social relevante para dibujar esto. Yo creo que es muy, muy importante como ahí abrir un poco la cancha, pensar en que el diálogo es posible porque aprovechar las virtudes, todas las virtudes que tenemos, que son un montón, y que la rueda gire pensando más bien en todas esas cosas positivas que nos puede dar y no estas pequeñas cosas que yo me hago preguntas. ¿Por qué termina pasando que pudiendo hacerlo más sencillo, ¿no? y que llegue a más gente y poder hacer una convocatoria que realmente tenga un sentido ante la desigualdad de género y ante todo lo que sabemos que es necesario y que vivimos diciendo que nos convoca y como que nos vamos del tema? Entonces ahí me parece que no hay necesidad tenemos que ser un poco más, agachar un poco la cabeza y mirar qué es lo que realmente hace falta y ir a más de eso. Ahora, más allá de esta cuestión puntual que se puso sobre el tapete por el Día Internacional de las Mujeres, el movimiento sindical uruguayo, el PIT-CNT, ha tenido un rol preponderante en defensa de los derechos humanos, en plantarse frente a la dictadura, incluso pagando con la vida de trabajadores. Esa responsabilidad social y esa cuestión propositiva que hay, por ejemplo, ahora la iniciativa del 1% para los más ricos, que es una propuesta que uno puede estar de acuerdo o no, pero viene de un estudio profesional del Instituto Cuesta Duarte, con una estrategia de trabajo legítima más allá de visiones. ¿Cómo suma o resta esto? Y te lo mezclo con el ejemplo que vos nos traías, que la construcción es uno de los sectores más conflictivos, pero a la vez es uno de los sindicatos más fuertes y que mejor negocia y que mejores resultados hay para el sector, no solo para los trabajadores, porque es uno de los sectores más pujantes de nuestro país. Sí a todo. ¿Qué cuenta de eso, de la madurez del sistema? ¿Y qué rol tienen la conflictividad también en esto que muchas veces viene, que terminan las empresas yéndose o que no se puede crecer en Uruguay por los sindicatos que hay? Sí, son muchos temas que se vinculan y que yo estoy convencida que hay que trabajarlos en conjunto justamente porque se vinculan demasiado. Porque ahí tenés lo de las empresas, que tiene todo un tema de productividad y de competitividad que es recontra importante y que no está agarrado, digamos, todos hablamos de que las empresas tienen que mejorar la productividad, el gobierno ha instaurado comisiones, el gobierno pasado por primera vez, el ministro Mieres instauró una comisión tripartita de productividad justamente para estudiar este tema. Este gobierno le hizo un cambio y ahora es una comisión tripartita también en el ámbito del Consejo Superior Tripartito, pero más concentrada en la reducción de la jornada, o sea, todos temas que están entrelazados, pero que requieren mucho más análisis como para poder, tratarse con madurez, porque las empresas se van, porque la productividad, porque no logran hacer las cosas más baratas en otro país, tiene mucho que ver con otro montón de cosas que no se están, digamos, que no las estamos mirando, no las estamos vinculando. Si yo no vinculo salario, solo lo vinculo con el IPC, o si solo lo vinculo con algún...
me falta una parte de la historia. Yo tengo que empezar si yo tengo la productividad, por ejemplo, medida, tengo la capacidad de medir mi productividad o tengo la capacidad de entender cómo mi empresa es más eficiente, tengo que tener o deberíamos tener la posibilidad de mejorar los salarios si las productividades aumentan y distribuirlo de una manera genuina, porque en realidad vos vas a ser más rentable si sos más productivo. Pero no lo entendemos porque si yo me sobra un poquito más, me lo guardo, y si no me sobra, Hay como resistencia a compartir esa información. a compartir información, hay resistencia, a compartir también los sistemas que tienen que ver con remuneración variable vinculados a esto, y no me quiero ir de tema, pero tiene mucho que ver. En el mundo permiten flexibilidad en las relaciones laborales y flexibilidad a las empresas, que también son malas palabras cuando se tratan de incluir en alguna propuesta. Cuesta porque estamos muy acostumbrados a pensar que eso nos va a matar, digamos, que si me estás diciendo esto me vas a hacer trabajar más, voy a ganar menos, en algo me estás matando. Y tenemos que salir de eso, pero para salir de eso yo tengo que tener la capacidad de demostrar que efectivamente vos vas a poder ganar con esto que yo estoy haciendo. Tengo que mostrar información, tengo que sentarme en una mesa, y bueno, y es lo que a veces más nos cuesta culturalmente, y es el sistema de relaciones laborales muchas veces queda paralizado, digamos, porque no tenemos la capacidad, los propios actores, de generar cosas nuevas. Sí, No, esto que se dice de los consejos de salario, ¿no? Que no era solamente para poner topes o para ver cómo va a ser el aumento y demás, sino que tenía que tener incluidas todas estas otras discusiones, y que ha costado muchísimo esa madurez que se exige al trabajador, pero que el empresario muchas veces tampoco tiene. Y dentro de este marco, ¿cómo analizás la reducción de la jornada laboral y también eso que se les pide muchas veces de por qué un paro, por ejemplo, en zonas muy sensibles como son los maestros, por ejemplo, en las escuelas, en el transporte? ¿Se puede tener herramientas que empaticen más o que logren más los objetivos? Esto es mucho más estructural, digamos, ¿no? Nosotros para poder hacer, porque es social, creo que todos detectamos como un egoísmo, digamos, o un individualismo un poco más exacerbado en el último tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque estas cuestiones hacen que, por ejemplo, un paro que es por una maestra a la que alguien golpeó, por alguna razón golpeó, exacto, o un chofer de un ómnibus, que también, este tipo de paros que ocurren por condiciones nosotros lo metemos a la bolsa de condiciones de trabajo en esa causa, pero en definitiva en condiciones de trabajo también hay distintas maneras de parar por condiciones de trabajo. Una de estas, que es digamos, bastante clásica y que en el último tiempo se ha incrementado exponencialmente, es las condiciones de trabajo por violencia ocupacional externa, que es esto, cuando alguien de afuera agrede a un funcionario, a un trabajador. Y esto está en aumento. Hay protocolos, hay cada vez más, empiezan a haber distintos mecanismos, si querés, como para poder, para que esto disminuya. Pero no es sencillo y es un tipo de conflictividad que a todos nos gustaría que no existiera, ¿no? Porque no es la conflictividad clásica de decir, bueno, estamos vos y yo tratando de llegar a 8 y vos proponés 5 y yo propongo 4 y no, o lo que sea. No es distributiva, no es de carácter salarial, reivindicación. Sí, no es una reivindicación de ese estilo, que es más esperable y que en definitiva es parte esencial de las relaciones laborales, pero estos otros paros tienen otro componente, que es social, que es de educación, que es, o sea, no es estrictamente, y que es difícil porque en el último tiempo la verdad que se ha incrementado un montón. Y de nuevo, ¿cómo trabajo yo esto? Y bueno, y hay que trabajar en las familias, hay que trabajar en las organizaciones. Hoy las empresas tienen cada vez más preocupaciones con todo lo que es condiciones de trabajo, salud mental. Han incluido, la verdad que yo estudié en la última ronda todos los convenios y es verdad que hay muchas más cláusulas vinculadas a esto. Pero bueno, por otro lado, hay un montón de empresas que siguen, digamos, buscando en la atracción de personal, diciendo que ofrecen fruta y que te dan gratis el día del cumpleaños. Que está todo bien, gratis no, libre, perdón. Sí. Que está todo bien, pero que claro, que si empezamos nosotros nos metemos como en ese discurso de qué cosas me ofrece, qué me ofrece una organización para yo poder trabajar, ser eficiente y tener salud mental, no es por ahí.
o pareciera que hoy hay evidencia de que en realidad el trabajador precisa encontrarle sentido al trabajo, que le valoren lo que hace. Sí, que sea un lugar de desarrollo. Que sea un lugar de desarrollo. Ya tenemos que cerrar. Me gustaría así como terminar con algunas conclusiones. Este 2025, primer año de este gobierno, intensidad moderada. Y repasar un poco los rubros más conflictivos. Sí, claro. La construcción, mencionábamos, es el primero. La construcción es el primero, seguido por la industria y luego la educación, que tiene mucho que ver, todos los paros por presupuesto también, más allá el primer año de gobierno, siempre tiene paros en la educación, también es de estas cosas que esperamos y que ocurren. Desde el 95 pasa lo mismo. Y bueno, y después tenemos la causa que identificamos, que es la de condiciones de trabajo. Siempre desde el año 95 fue salarios. Y desde el 23 en adelante se ha convertido la causa más preponderante por conflictos, son condiciones de trabajo, incluido ahí adentro todo lo que es fallecimiento de trabajadores, pero también salud mental y violencia ocupacional externa. Y bueno, y las ramas que decíamos, ahí va, son que son como las tres cosas que nosotros medimos, son la construcción, la educación y la industria en el medio. Esto es la estadística. Parece fría, pero nos permite entender que el 2025 fue un año con conflictividad moderada de nuevo, no fue el pico del 2010, que era un gobierno del frente, volviendo un poco a este vínculo entre partidos, digamos, que están al frente del gobierno y la conflictividad. Hay evidencia, hay muchos modelos teóricos que dicen que esto sí, si hay un gobierno del frente o de izquierda, va a haber menos conflictividad y a veces solemos decir, puede pasar, pero en realidad, más allá de momentos puntuales en que de nuevo el ciclo económico, hay mucho crecimiento económico, se identifica más con otros factores en los momentos que no hubo que con la ideología de turno, digamos. Y eso también es un aprendizaje, entender que las relaciones laborales tienen ideología, pero que en realidad el movimiento sindical cuando quiere parar, para y no importa quién el esté color. del otro lado. Muchas gracias, Eloísa. Por favor, también resaltar la importancia de tener datos y de medir sistemáticamente. Eloísa González es docente e investigadora de la Universidad Católica, hablando del índice de conflictividad laboral del año 2025. Y hasta aquí llegamos, Lore.